Buen día. Bueno, esta es la introducción a la materia de diseño aplicado en el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico. Entonces vamos básicamente a veamos a expresar en pocas palabras de qué trata la materia y después sí exploraremos el contenido y la forma de evaluación. Bueno, el material con el que contamos es básicamente el sílabo, que es una descripción de qué es lo que se va a hacer en el curso y los temas o contenido que vamos a abarcar a lo largo del curso. Pero antes de eso quisiera explicar con mis propias palabras de qué trata. Y después exploraremos cuál es el material disponible para los diferentes capítulos que vamos a abarcar en la materia. Entonces, vamos a crear un documento, una carpeta nueva llamada capítulo 0. Y ahí quiero centrarme en un ejemplo que es el que siempre uso para explicar de qué va diseño mecánico 1 o diseño mecánico 2. Y lo reintroduciré para que quede claro cuál es la diferencia entre los cursos anteriores de diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2 y este diseño aplicado. Entonces, colocaba yo el ejemplo de siempre. Cambiar la letra a un tamaño más grande, que es diseñar un carro. Entonces, como muchas veces lo explicaba en semestres pasados, pues lo importante es entender qué cosas hace el carro y entender entonces qué hacen las materias de diseño mecánico 1, diseño mecánico 2 y otras materias para lograr esa consecución de esas cosas que puede hacer el carro. Entonces, ¿el carro qué puede hacer? Vamos a colocar otras cajitas. Esta caja va a representar la principal, que es como el proceso de diseñar el carro. Y estos son las salidas que yo deseo del carro. Ajá. Entonces el carro obviamente es una máquina que debe estar en condiciones de permitir el desplazamiento. Es lo principal por lo cual usted compraría un carro, pero no es lo único. Obviamente usted también desea tener un carro que se desplace o lo desplaza usted, pero al tiempo no se dañe. Vamos a colocar entre paréntesis, no se rompa.
Entonces esto es otra salida que mi carro es capaz de desempeñar. Vamos a colocar otra salida. Depende del presupuesto. Usted quisiera que el carro fuera económico. O en palabras vulgares, barato. Y también quisiera usted, bueno, depende de la situación específica, que sea bonito. Ahora, incluso algunas de estas cosas que yo deseo para el carro, ¿sí? Por ejemplo, que se desplace, implican otras. Vamos a centrarnos solamente en desplazamiento. Tengo un problema aquí con el mouse. Este mouse como que se cayó y me está dando últimamente mucho problema. Voy a tener que cambiarlo. Entonces, el solo hecho de que la máquina, en este caso el carro, se desplace, implica muchas cosas. Y para garantizarlas, es que empleamos muchas materias de las que hemos aprendido a lo largo de la profesión de ingeniería mecánica. El que el carro se mueve implica, por ejemplo, el motor se mueva apropiadamente. ¿Pero qué materia garantiza eso? Bueno, ustedes vieron una materia que se llama mecanismos. Que también está relacionada con dinámica. Entonces aquí solamente vamos a detallar. Bueno, detallar no. Pero estamos mostrando la complejidad de lo que implica diseñar un carro. Y acá la materia que ustedes dieron en ingeniería mecánica que les puede servir para resolver esto. ¿Es lo único? No. El motor es una máquina de combustión interna. Entonces, veamos. Así que eso implica varias cosas. Motor sea eficiente térmicamente. Eso ya implica una serie de materias. Ve, mi amor, faltan los dientecitos. Eso es importante. Es importante. Es importante los dientecitos.
Vamos a ponerlas por separado. Entonces podríamos estar hablando de termodinámica para hacer un balance de energía. Si estamos hablando de termodinámica 2, podremos hacer un análisis de energía, cuantificar por medio de estas tablas de propiedades cuál es la energía esperada que se liberará durante la combustión, cosas de ese estilo. Pero no es lo único. También entrará a jugar esta materia llamada transferencia de calor. Sí, porque la termodinámica nos habla de un balance de energía, pero finalmente quienes nos hablan de áreas, tiempos de enfriamiento, de calentamiento, es transferencia de calor. Nos habla de intercambiadores y el motor pues tiene radiadores, serpentines de enfriamiento. Obviamente tiene una materia llamada motores térmicos. Bueno, sea eficiente térmicamente. Pero eso también puede implicar que como el motor es una máquina a la cual finalmente le entran fluidos, sea en forma líquida o gaseosa, bueno, fluidos, un flujo para que no quede encerrado en camisa de fuerza que sea líquido o gas. Entonces habrá otras materias asociadas a estas, que son mecánica de fluidos, por ejemplo relacionada con el transporte de aceite a través del motor. Y es así como nos damos cuenta que una sola de las funciones de diseñar un carro, que queremos que el carro se desplace, implica un reguero de materias de el programa de ingeniería mecánica. Y generalmente todo esto se estaría aplicando al tiempo en una misma máquina. Y ni siquiera hemos hablado de lo que tiene que ver directamente con esta supuesta línea de diseño mecánico, en la cual está incluido diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2. Principalmente lo que vimos en diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2, digamos también de resistencia de materiales, estará relacionado con esta sola función. No se dañe o no se rompa. Entonces vamos a ver si me está. Vamos a coger esto. No. Vamos a ver si insertamos una página sin que se corra esto. Perfecto. Ahí está. Entonces, ese no se dañe, que es otra de las funciones del carro que queremos diseñar. Bueno, implica una serie de cosas. Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con el ejemplo anterior. Sé que es un ejemplo muy largo, pero quiero que quede muy claro qué es lo que se quiere hacer con esta materia. Bueno, eso no se daña, implica varias cosas. No se rompa en reposo. Y si ustedes me tuvieran que contestar qué materia de las que vieron está relacionada con eso, entonces me hablarán de
resistencia de materiales, en la cual nunca se habló de cargas dinámicas ni nada de eso. Simplemente las cargas eran constantes y sostenidas durante el tiempo. De hecho, para ser justos, también vimos que no se rompan los elementos en reposo en diseño mecánico 2. ¿Lo recuerdan? En diseño mecánico 2 principalmente lo que verificamos es si el tornillo, la soldadura o el rodamiento listo. Bueno, rodamiento no, porque eso aplica para eje y obviamente ya estamos hablando de una carga dinámica. Pero tornillos, soldadura, son elementos mecánicos muy comunes y que no necesariamente están sometidos a carga dinámica. Así que aplica también que no se rompa en reposo la materia de diseño mecánico 2 cuando estamos hablando de elementos mecánicos que no están sometidos a carga dinámica. Que no se rompa en operación. Entonces allá podemos hablar de que los elementos que conforman la máquina se pueden romper por fatiga. Bueno, ¿a quién queremos engañar? Creo que aquí también valdría la pena incluir diseño mecánico 1. Porque diseño mecánico, aparte de introducir el concepto de fatiga, anteriormente hablamos de teoría de falla ante carga estática. Recuerden, la teoría de Tresca, la de von Mises o energía de distorsión mínima. Esto ya está relacionado, no se rompa en operación, con fallas dinámicas y ya no podemos hablar de resistencia de materiales, sino diseño mecánico 1 y 2. Para no tener que escribir otra vez. De hecho voy a hacerlo aquí. Y 2. Entonces este ejemplo siempre lo saco a colación. Cuando doy la materia de diseño mecánico 1. Cuando doy la materia de diseño mecánico 2. Para referirme a qué? A que lo que damos en la materia de diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2 no es diseñar. Simplemente es una materia que está enfocada, o unas materias que están enfocadas a que no se dañen o no se rompan los elementos sometidos a cargas. De hecho, pueden haber elementos dentro del carro que estén sometidos a otro tipo de cargas. ¿Lo recuerdan? Estas no son las únicas formas de que se dañe el elemento. Se puede dañar los elementos que conforman la máquina, que lo está. Aquí ya no me está quedando espacio. Se puede que no se pandee. Bueno, para no se pandee, ya sabemos qué materia es diseño mecánico 1. Bueno, vamos a aprovechar. Es que el pandeo se aplica para columnas de elementos muy esbeltos, pero también es algo que vimos en resortes, por ejemplo, o en tornillos. Entonces se puede aplicar o lo aprendimos a aplicar en diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2. También se puede impactar. Pero pues no quiero hacer esto más complejo. Simplemente es un ejemplo para explicarles lo que les he venido explicando
una y otra vez a lo largo de las diferentes materias si nos pudimos ver que la línea de resistencia de material, estática, resistencia de materiales, diseño mecánico 1, diseño mecánico 2, no se concentran en diseñar, sino solamente en verificar que los elementos no se vayan a dañar o no se vayan a romper ante cargas externas. Pero el diseñar, como en este caso, una máquina mecánica, implica muchas otras funciones que están relacionadas, por ejemplo, solamente en este caso, con muchas otras materias que no son solamente diseño mecánico 1, diseño mecánico, que no es solamente o persiguen el objetivo de que los elementos no se rompan, perdón. Entonces, todo para decirles que esas materias que se llaman diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2 tiene mal puesto el nombre. Eso ya se le había dicho antes, que básicamente son unas materias que se enfocan a solamente una de las funciones que puede desempeñar la máquina que esté usted diseñando, pero no te va a garantizar ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, después de esa larga introducción, esto de diseño aplicado, vamos a finalmente hablar de diseño aplicado, que es lo que nos importa en este caso. Diseño aplicado. Vamos a resumir en pocas palabras qué es lo que vamos a hacer acá. Las anteriores materias yo las resumí en una frase cortísima, ¿no? Diseño mecánico 1 era que no se rompa el eje y las vigas. Es básicamente lo que uno garantizaba con esa materia. Diseño mecánico 2, ¿qué era? Que no se rompa el tornillo, que no se rompa la soldadura, que no se rompa el rodamiento, que no se rompa la banda, que no se rompa la cadena, que no se rompa el cable, que no se rompa el engrane. Básicamente el resumen de lo que era diseño mecánico 2 es que no se rompan los elementos mecánicos diferentes a ejes y vigas. Pero diseño aplicado no es que no se rompa. Diseño aplicado literalmente es resumido, es diseñar. Es diseñar. Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Ahora, podrán buscar una definición según la RAE de qué es diseñar. Encontrará algo relacionado con dibujo, algunas definiciones son más complicadas o más estructuradas, más sofisticadas. Aquí vemos una definición rápida de Google. Y se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto o medio de comunicación. Sí, es básicamente eso. Dependiendo del entorno en el cual tú te encuentres, puedes diseñar software, puedes diseñar maquinaria mecánica, puedes diseñar un circuito electrónico, pero finalmente todos obedecen a esta definición: el proceso de creación y desarrollo para producir un nuevo objeto. Digamos que puede ser algo tangible o intangible. Diseñar un software o un programa es algo intangible, como tal no es algo físico. Obviamente nosotros nos vamos a concentrar principalmente en máquinas mecánicas, pero pues en general puede aplicar para cualquier producto. Entonces hay una definición más sofisticada en la presentación, pero es básicamente lo que nosotros vamos a hacer. Si tengo que resumir esta materia, es
diseñar productos y máquinas. Aprender a diseñar productos y máquinas. Entonces, básicamente eso es la introducción. La introducción de para qué vamos a estar acá. Esta es la definición, el resumen, es diseñar. Realmente diseño aplicado es diseñar. Y diseño mecánico 1 y diseño mecánico 2, ya le vuelvo y repito, eso no era diseñar, era simplemente un cálculo de elementos de máquinas. ¿Para qué? Para que no se rompan. Entonces, pero esta vez sí vamos a diseñar. En diseño mecánico 2 procuré con el proyecto final de que nos empapáramos un poquito más del proceso de diseño. Pero vamos a guardar esto, lo voy a utilizar en la clase, me parece que me ahorrará mucho tiempo. Y vamos entonces a entrar en materia. Me refiero a cuál es el contenido del curso. Entonces aquí hay un plan de estudio que lo descargué del Pensul de Ingeniería Mecánica. Actualmente estamos en proceso de reacreditación. Entonces esto a usted se le descarga en el programa de Ingeniería Mecánica de la Universidad del Atlántico, y cada uno de estos pues tiene un hipervínculo que te permite descargar pues el sílabo respectivo. Esta materia de diseño aplicado es de noveno semestre. Aquí está. Entonces le dará ahí y entonces se descargará este documento. Como estamos en proceso de reacreditación, esto va a cambiar. Lo cierto es que estos sílabos están más enfocados a la antigua filosofía de hace unas 2 décadas ya, prácticamente, en la cual básicamente el sílabus es el contenido de un libro guía transformado en un formato como este. Cuando lo que importa es realmente traducir eso en términos de qué es lo que esta materia aporta al ingeniero mecánico en cuanto a sus habilidades. Así que esto va a cambiar. Esto definitivamente va a cambiar. Pero si hay algo que resumir de cuál es el objetivo o competencias que se esperan del curso, es que usted diseñe con toda la parafernalia que eso implique. Diría que es una materia que tiende a integrar los conocimientos de todas las materias, no solamente de diseño mecánico 1 o 2 o resistencia de materiales, sino como en el caso del carro, puedes incluir conceptos relacionados con transferencia de calor, dinámica, termodinámica. Es una materia de tipo integrador. Entonces, para aquellos que les gusta la área de termofluidos, pues también las máquinas térmicas fluidos también son susceptibles de ser diseñadas y cumplen varias funciones. Entonces, esto para decirles que estén preparados en esta materia para aplicar todo lo que aprendieron durante la profesión. Porque todo puede ser integrado en un diseño dependiendo de cuál es la función que él tiene que cumplir. Bueno, esto es solamente para explicarle dos cosas. Primero, esto va a cambiar. Sin embargo, es lo que tenemos por ahora. Y segundo, esto no es solamente o esté relacionado solamente con la línea de diseño mecánico, lo que es resistencia, estática, diseño mecánico 1, el 2, no. Esto perfectamente puede integrar todas las materias que ha visto con antelación, así que no tendría excusa para decir que no recuerda algo, porque pues ya son materias que ustedes aprobaron, ya dieron, tendrán que repasar. Y el repaso no lo voy a hacer yo acá. Bueno, de algunas cosas sí. Entonces, aquí hay unas competencias generales, pero están relacionadas básicamente con el contenido del curso. Así que no. Vamos a hablar del contenido. Unidades de formación. La primera es normas y estándares. Entonces se dará. La verdad, esto es bastante absurdo, porque mal o bien, ustedes a lo largo de su profesión académica, al menos hablando, han visto las diferentes normas.
de forma indirecta o indirecta, se lo haya mencionado su profesor de la materia o no, seguramente en algo habrán visto la norma API, la norma AWS, la norma AISC, la norma SAE, solamente que de pronto están tan acostumbrados al uso que no han notado que tal nomenclatura o tal descripción de un material, por decir algo, está relacionado con una norma. Así que realmente esto es más bien un recorderis de las diferentes normas que han debido dar a lo largo del curso, de los cursos o su profesión académica. Entonces simplemente este capítulo es eso, un repaso de normas y estándares. Es un repaso. No, la idea no es adentrarse en ninguno de estos estándares porque son muy extensos. Perfectamente cada uno de ellos da para un curso completo y es posible que se queden cortos. Unidad 2. Introducción a la ingeniería concurrente. Esto es un enfoque de planificar todo desde el principio y no esperar. Es complicado de que lo entiendan, pero la palabra clave es ahora mismo concurre. Concurre es que converge, confluyen. Entonces básicamente aquí la idea es que confluyan diferentes áreas de la ingeniería mecánica para el diseño. Es decir, si en el caso del ejemplo del carro que les había explicado anteriormente, tienes que tener en cuenta aspectos. De hecho, no mencioné otro. Vamos a... solamente para hacer más complejo el ejemplo. Vamos a poner esto. Fácil de fabricar. Sí, estamos olvidando de la línea de procesos. Entonces la idea es que como generalmente un producto o máquina debe cumplir diferentes funciones y esas funciones están relacionadas con diferentes saberes, entonces significa que para poder diseñar un carro yo tengo que integrar, confluir, converger todos estos saberes al tiempo. Entonces la ingeniería concurrente va más por ese lado, a tener en cuenta todos los aspectos desde el comienzo. Entonces es una forma como tratar de fácil de explicarlo, pero no es tan fácil porque perfectamente de cada uno de estos tópicos pueden haber libros enteros y no de los pequeños, perfectamente un libro enorme. Entonces hace ahí una introducción a la ingeniería concurrente y estos DFX que son diferentes, digamos, filosofías para diseñar. Esté pensando en la función, esté pensando en la calidad, esté pensando en la manufactura, esté pensando en la manufactura y ensamble, y no son los únicos enfoques. Hay otros enfoques de diseñar pensando para la ergonomía, diseñar pensando para el mantenimiento, diseñar para la economía. Hay un montón de filosofías. Hay incluso ahora mismo unas nueva filosofía que ha surgido a raíz de esta nueva tecnología de manufactura aditiva o impresión 3D. Entonces también hay algo llamado DFAM, que resumen lo que significa, son unas siglas, donde DF significa Design for en inglés. Y la última letra lo que representa es para qué es o qué es lo que estás teniendo en cuenta, principalmente para diseñar. Este es para la función, function, quality, calidad, manufacturing and ensemble. Bueno, no sé si se pronuncia así, me disculpan si lo pronuncié mal. Listo. Esa es la unidad 2. Pero si les soy sincero,
de estas dos unidades yo consideraría que no son tan trascendentales. Si tuviera que desechar algo de esto, desecharía el capítulo 1 y desecharía el capítulo 2. Ahora, sí lo vamos a dar. Pero para mí lo más importante es esto. Unidad 3, método general de diseño. Y con esto estoy diciendo que yo preferiría invertir el sentido o el orden para poder abarcar los temas más importantes. Yo diría que lo más importante es el método general de diseño. Entonces, básicamente, cada una de estos temas lo que representa es una etapa del proceso de diseño. El método es básicamente, una forma simplificada de decirlo, es una serie de pasos que yo voy a seguir y al seguirlos logro un objetivo específico. Eso es la definición, una definición que se me ocurre a mí. No creo que sea tan diferente la que esté en un diccionario o la que googleé. Pero en este caso, el objetivo específico que yo persigo con este método es diseñar. Entonces, esta unidad 3 trata eso. ¿Qué pasos yo debería seguir para poder diseñar algo? Entonces, el primer paso sería especificaciones iniciales, pero realmente lo encuentra en algunos estándares, incluso la norma alemana, como clarificación de tarea. Es decir, yo debo analizar qué es lo que necesita hacer mi carro. En el ejemplo que le he estado haciendo todos estos semestres. Bueno, creo que ustedes no vieron conmigo diseño mecánico 1, pero pues... Bueno, entonces... aquí es como un resumen de esa clarificación de la tarea, donde yo me he puesto a pensar qué son las cosas que tiene que hacer un carro. Desplazarse, no dañarse, económico, bonito, fácil de fabricar, pero seguramente habrán muchas más opciones. Entonces, con especificaciones iniciales es básicamente esa tarea. Pero como son especificaciones, no quiero que la descripción sea genérica, sino aterrizarlo. En este caso del ejemplo, que no se dañe, que tenga factores de seguridad contra falla estática y falla dinámica superiores a 2. Eso es algo específico. Y así es que queremos que quede definidas las especificaciones del carro que vamos a diseñar. Generación de alternativas y evaluación y selección de alternativas hacen parte de una misma etapa o fase del proceso de diseño. ¿En qué consiste eso? Básicamente consiste en diseñar conceptualmente la máquina o el producto. Entonces, por una parte, en base a esas especificaciones iniciales, generas alternativas. Y después de generar las alternativas, debes decidirte por una. Diseño básico. ¿Qué es? Bueno, aquí con la selección de la alternativa lo que tienes realmente es un bosquejo. La idea con diseño básico es ese bosquejo aterrizarlo a algo más cercano a la forma final. Diseño en detalle ya tiene que ver con la generación de todo este tipo de bueno, es confuso, porque diseño en detalle yo diría que puede partir del diseño básico, pero es difuso, porque el diseño básico puede ser básicamente el diseño conceptual mejorado. Sin embargo, aún se necesita precisar cosas. Y entonces en diseño en detalle terminas de precisarlas, calcularlas y seleccionarlas, pero al leer muchos libros de esto de diseñar y eso, el diseño básico y el diseño de detalle se pueden confundir en cuanto a que en diseño básico ya tú puedes empezar a hacer los cálculos de tu máquina o de tu producto. Entonces
es difuso realmente la separación entre diseño básico y diseño en detalle. Para mí, diseño básico coge el diseño conceptual, que no es más que un bosquejo podría ser incluso hecho a mano, y empieza a darle más forma, a coger los sistemas que conforman el sistema principal y detallarlo un poco más, pero sin llegar al punto de precisar dimensiones o materiales, que eso ya tiene que estar muy claro en el diseño en detalle, donde debe finalmente generar la documentación mínima para que esto pueda llevarse a cabo. Si esta documentación mínima o soportes no son lo suficientemente claros para llegar a implementar esta máquina o producto, es que aún no has terminado el diseño en detalle. Esto puede incluir no solamente planos, también puede incluir hojas de le llaman instrucciones de fabricación o hoja de fabricación, manual de mantenimiento, plano de ensamble, etcétera. La idea es que no vaya a quedar un hueco de información que no le permite a los que vayan a diseñar, a fabricar, a ensamblar o incluso operar la máquina, pues llegar a realizar esas funciones. Entonces, así que esta parte es eso. Finalmente debe terminar con eso. Lo que les digo que es difuso es que a veces no me queda claro que en diseño básico a veces todavía está haciendo cálculos que parecerían que son del diseño en detalle. Entonces, como que diseño básico y diseño en detalle están traslapados. A eso es a lo que me refiero. Gestión de proyectos de ingeniería es la unidad 4. Esto, ustedes ya vieron una materia llamada formulación y evaluación de proyectos. Bueno, en teoría es eso. Así que debería realmente ser una especie de repaso de aquello. En cambio, esto de método general de diseño para ustedes sí sería nuevo, igual que la unidad 2, que es introducción a la ingeniería concurrente y estas filosofías de diseño. Entonces, y esto definitivamente es un repaso de cosas que ustedes ya vieron. De igual forma, entonces, el capítulo 1 y 4 son repasos de cosas que ustedes ya vieron. Sin embargo, vamos a procurar abarcar estas temáticas. Tipo de contratos, pues será revisar los contratos de diseño en los cuales yo he estado vinculado, pero hay algunos que estarán protegidos por acuerdos de confidencialidad, así que me tocará, digamos, subrayar mucha información, o si no me meto en un problema de tipo legal. Pero sí, trataré como de plasmar aquí algo de la experiencia que yo he tenido personalmente. Planeación de tiempos y recursos. Esto es más como para utilizar un programa estilo Project o similares. Cotización de proyecto, pues esto no es tan complicado. Con un Excel lo puede hacer perfectamente. Ejecución y control de recursos. Aquí vuelve y retoma la parte del Project. Y informe final, memoria de cálculo, especificaciones. Entonces, manejo de software para gestión de proyectos y diseño en detalle. Aquí está todo, pero también todo lo que han visto a lo largo de la línea de dibujo y diseño es el programa CAD, SolidWorks, el CAD. Recuerden que el CAD es diseño asistido por computador, para en inglés, Computer Assisted Design, de ingeniería computacional, que lo pueden hacer con el programa de SolidWorks cuando realizan simulación de esfuerzos. Eso es lo que llaman CAE, que es Computer Assisted Engineering, ingeniería asistida por computador. Aplicaciones de SolidWorks en el contexto de fabricación en proyectos CAN. Esto no, bueno, tocaría consultar con la gente de sistemas,
Pero pues sí, SolidWorks también tiene una aplicación en la cual tú puedes simular procesos de fabricación CNC. Pero en teoría cualquiera de estos programas gratuitos también se podría utilizar. Por ejemplo, yo utilizo uno que es para simular el proceso de fabricación por impresión 3D, específicamente fabricación por filamento fundido. Entonces, eso es lo que se llama un CAM. Bueno, aquí hablan del project. Entonces, la idea de este capítulo 5 es centrarse en las herramientas, mientras que en el capítulo 4 es centrarse en la teoría. Y no de todas las herramientas, solamente de una que es para la planificación de proyectos. De hecho, aquí colocan el Project y el Excel como un CAM. Pero no es así. Esto está mal. No es manufactura asistida por computador. Eso tiene otro nombre. Pero ahora mismo no recuerdo. No sé si es CAP. O sea, como proyectos asistidos por computador. No sé si existe el término, pero definitivamente un CAM no es. Proyecto asistido por computador. Es que no estoy seguro del término. Planificación asistida. Bueno, esto es más parecido. Planificación de proceso asistido por ordenador. Es un sistema para resolver la tarea de la planificación de los procesos mediante herramientas informáticas con las que se pretende detallar las operaciones. Esto es un poquito más parecido a lo que se pretendía acá. Pero bueno, le colocaron CAM. Pero pues no es CAM. Porque son programas pensados más bien para la planificación de un proyecto. Más que para simular un proceso de fabricación. Entonces es diferente. Optimización de recursos y tiempo en el proyecto. Pues estos son software de grafos. Creo que será conveniente hablar del tema de grafos acá en la unidad 4. Entonces, si se dan cuenta, de la unidad 5 realmente ustedes ya manejan el CAP, el CAE, el CAM, debieron haberlo dado en procesos de manufactura 2. Esto ustedes debieron dar algo de eso en gestión de proyectos de ingeniería. Si no, pues procuraremos entonces mostrar qué es lo que puede hacer el proyecto por ustedes. Y también un programa de grafos. Pero en teoría ustedes debieron dar esos temas. Así que esto más bien es un repaso. No es algo... Sí, esto es un repaso realmente de los programas que han manejado a lo largo de la carrera. Y si no lo dieron, pues procuraremos hacer un repaso de eso, pero tampoco voy a dar un tema que en teoría debieron dar con antelación. Esto también sigue siendo un repaso de algo que ya vieron. Entonces, si tuviera que quedarme con un capítulo de todos, es este, método general de diseño. ¿Qué es realmente lo nuevo para ustedes? Es el capítulo 3, el método general de diseño, y introducción a la ingeniería concurrente. Estos dos capítulos realmente son el núcleo del curso. Lo demás son repasos de cosas que se supone ustedes ya vieron en la materia de evaluación y formulación de proyectos, y esto lo han dado a lo largo de todas las materias: procesos de manufactura 2, dibujo básico y diseño mecánico y geometría descriptiva, diseño, resistencia a materiales, diseño mecánico 1, diseño mecánico 2. Esto es el project. Esto debieron dar, Excel debió dar todo el tiempo. Y project, pues obviamente ese lo
lo debieron haber dado acá, en gestión de proyectos de ingeniería. Y grafos, dudo que lo hayan visto, pero podemos hacer un esfuerzo por mostrarle de qué va el cuento de grafos. Entonces, si se dan cuenta, esto es puro repaso. Para mí los capítulos más importantes son estos dos. Y si me lo preguntan, a mí me interesa más que la unidad 2 que aprendan la unidad 3. Entonces vamos a arrancar con el tema de repaso de unidad 1, normas y estándares. Pero, porque es muy corto, por cierto, porque es solamente un repaso. Pero yo pensaría que me puedo volar la unidad 2 para dar la unidad 3, que es de las más importantes, y después dar la unidad 2, y después dar estos dos últimos temas. Bueno, puede ser que para la evaluación sea mejor dar este tema después del método general de diseño. Y lo de software ustedes ya lo manejan. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Sí, vamos a ver cómo nos va. Creo que ese es a grosso modo el contenido del curso. Ahora la forma como los vamos a calificar. Bueno, las clases ya las conocen. Si han dado clases conmigo ya saben cómo ya las manejo. Entonces, evaluación y métodos. Vamos a cerrar esto. Sirvió de ejemplo. Bueno. No sé por qué lo abrí otra vez. Bueno, evaluación y métodos. Listo. Entonces, ya ustedes saben muy bien cómo es que nosotros estamos manejando las notas. Hay una nota que es un parcial, que es el 30% del curso, del valor de la nota. Hay una nota formativa, que es el 40%. Y una nota final. Bueno, sí, es el final, el parcial final, que es el 30%. Bueno, como la idea es diseñar, vamos a manejarlo con un solo proyecto. Un proyecto de diseño. Aquí no vamos a hablar de fabricación. Sin fabricación, solamente vamos a diseñar. Y es básicamente presentar un informe. Ahora, ese informe va a estar dividido en tres partes. Una que vale el 30, una que vale el 40 y otra que vale el 30. Aquí vamos a concentrarnos en especificaciones iniciales. Vamos a llamarlo en la clarificación de tarea, que es donde vas a definir las especificaciones de lo que vas a diseñar, y hablamos del diseño conceptual. Bueno, para la formativa estamos hablando principalmente de diseño básico. Y para el final, el diseño en detalle. Entonces yo les dije que el diseño básico y el diseño en detalle está hasta cierto punto traslapado. Pero yo quiero que concentremos el diseño básico
los cálculos. Y el diseño en detalle, ya la parte de generación de especificaciones. O vamos a llamarlos documentos de detalles. Cuando digo documentos, no solamente informes, también piezas, planos, manuales, presupuestos, etc. Tengo que redactar un documento donde debo definir bien qué es lo que se va a diseñar. Puede ser que lo que terminemos haciendo es que cada uno decida bajo ciertas restricciones, cada grupo diseñe su propio producto o máquina. Listo. Entonces esa es la manera como vamos a evaluar la materia. Presentar un informe grupal. El parcial vale el 30% y en ese informe pues va a manejar la parte de clarificación de la tarea, de lo que tiene que diseñar y el diseño conceptual. En la formativa, que vale el 40%, va a ser el diseño básico. Todo lo que está relacionado principalmente con los cálculos. Y el final, el 30%, lo que está relacionado con el diseño en detalle. Aquí ya menos perfeccionamiento y cálculos. Pero vuelvo y repito, el diseño básico y el detalle se confunden porque se encuentran traslapados. Todavía en el diseño de detalle puedes seguir haciendo cálculos y perfeccionando la forma final del diseño básico. Como en otras ocasiones yo he visto que simplemente en el diseño básico lo que han hecho es perfeccionar el bosquejo del diseño conceptual y no han hecho ni un solo cálculo y los terminan haciendo el diseño de detalle antes de generar planos. Es una cosa muy difusa, pero lo vamos a manejar de esta forma. En cuanto al método, son clases magistrales. Tiene de respaldo videotutoriales de YouTube. Tiene de respaldo las presentaciones que valga la aclaración. Realmente muchas de las presentaciones que tengo en mi poder no son mías. Son del doctor Heriberto Mauri, que es un profesor de la Universidad del Norte, que su línea de investigación principal son metodologías de diseño. Desde que sé de él, sé que eso es lo principalmente a lo que él se centra o dedica. Entonces, y él es mi doctor de mi tesis doctoral, la cual es una metodología en diseño para la manufactura aditiva, específicamente para el proceso de fabricación por filamento fundido. Entonces, es un tipo de impresión 3D. Entonces, el material principalmente de él. Sin embargo, también vamos a tener a disposición los libros en los cuales se basan esas presentaciones que él construyó. Vamos a poner libros de diseño aplicado. Entonces esas son las principales herramientas: clases magistrales, videotutoriales de YouTube, presentaciones del doctor Heriberto Mauri y libros de diseño aplicado, que realmente son un montón. Entonces esa es básicamente la manera como lo vamos a manejar. Obviamente la idea de las clases magistrales es que usted, eso no solamente sea una clase magistral, sino también que haya un diálogo donde usted aclare dudas.
Mi recomendación siempre es la misma. Debería verse los videotutoriales de la clase antes de que entre a la clase. De esa manera vienes a la clase más que todo a aclarar dudas, más que simplemente aprender de cero. Entonces es mi recomendación. Listo. Bueno, básicamente ese sería todo. Entonces resumo. Hay que presentar un informe grupal que está dividido en 3 partes. La primera, clarificación de tarea y diseño conceptual, que vale el 30. La segunda, diseño básico, que vale el 40. Y la tercera, diseño en detalle. Las clases las vamos a manejar como la hemos venido manejando en otras materias, que son clases magistrales, más un diálogo en las clases, es decir, que ustedes me aclaran las dudas. Videotutoriales de YouTube, que van a estar, ahora mismo los estoy montando, o los estoy haciendo, así que no van a estar todos al tiempo, pero los iré montando a medida que los vaya generando. Presentaciones del doctor Heriberto Mauri, que son básicamente muchas de las presentaciones que yo voy a usar para darles las clases. Y los libros de diseño aplicado, que básicamente son varios los que yo tengo en mi poder y que les voy a compartir todo por medio de un correo, como generalmente lo hacemos siempre. Listo. No siendo más, esta vez el material va a estar organizado por carpetas. La vez pasada también, solamente que las presentaciones estaban solamente en una sola carpeta de todas las presentaciones, mientras que aquí hay carpetas por cada capítulo. Entonces van a encontrar para cada capítulo el material que se estará desarrollando mediante las presentaciones, libros, documentos de Word de ejemplo, etc. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1 verán unos libros ahí que están anexos y el capítulo 1 de norma, la presentación. Y así más o menos se encontrarán para todos los casos. Entonces, realmente está más bien estructurado en forma de carpeta. Esto, como es más bien un repaso, entonces tengo que centrarme en qué es lo que quiero concentrarme de repasar para que puedan ejecutar o llevar a feliz término el tema de gestión de proyectos, que me parece que para efectos de evaluación es muy importante. Ya en el documento del proyecto final tendré que detallar en cuál de los informes va la parte que está relacionada con gestión de proyectos. Entonces, el de herramientas, bueno, de ese sí hay algo, pero la mayoría de material es del doctor Heriberto Mauri. Entonces, listo, eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo de mirar esto y pues ahí estaremos dando cada uno de los temas. El siguiente va a ser el capítulo de normas, que es bastante corto, así que sí, será el siguiente video. Vamos a cerrar esto.